Las imágenes que usted veía en su pantalla forman parte de los actos que se celebran esta misma noche en el Parque Nacional de Tikal, la noche previa al nacimiento del nuevo sol. Y para hablar de ello, en el set de noticias de a las 8:45 nos acompañan Vilma Cifuentes, coordinador de Oxlajuj, Ajapó, y también nos acompaña Julio López Maldonado, antropólogo y doctor en estudios mayas y latinoamericanos. Bienvenidos, gracias por estar acá, gracias por acompañarnos y por ofrecer esta explicación sobre estas actividades a nuestra audiencia. Paola tiene la primera pregunta. Sí, quisiera con el señor Bielman que usted nos compartiera sus impresiones de esta primera etapa de las celebraciones. ¿Cómo la han visto y qué ustedes pueden compartir de no solo de la logística, sino de cómo se está viviendo este preámbulo de los Oxlajuj? Bueno, muchas gracias. Quiero aclarar, soy Vilma Cifuentes, coordinador del área de la Fundación Rigoberta Menchú. Bueno, hay varias celebraciones, sobre todo en los lugares sagrados, lugares muy energéticos, que prácticamente pues se llevan a cabo ceremonias mayas, que el propósito pues tiene más bien dos objetivos. Uno de ellos es agradecer por la vida, agradecer también por ya los 13 Bactún que ahora precisamente estamos cerrando, ¿verdad? Para dar paso a una nueva cuenta, que empezaríamos una cuenta larga de otra vez de 13 Bactunes, ¿verdad? Pero cada Bactún básicamente es un periodo de 400 años. Entonces hay un agradecimiento, pero sobre todo creo que también de alguna manera hay una esperanza también que este tiempo pueda ser muy distinto a estos 5200 años que hoy prácticamente pues estamos cerrando, ¿verdad? El día 21, es decir, mañana, es cuando concluye el Oxlajuj Bactún. Oxlajuj quiere decir 13, y prácticamente el día 22 pues ya estaríamos dando la bienvenida al nuevo sol o al siguiente Bactún de 5200 años. El sol viejo recibe al sol niño. Pero quisiéramos conocer un poco más sobre el significado de esos 5200 años que han pasado y la bienvenida a esta nueva era. Julio, ¿qué nos puede decir? Bueno, de alguna manera hay una serie de historia detrás de este fenómeno, que parte casi desde 1920 más o menos, cuando se hace la correlación del tiempo gregoriano con el tiempo maya. Aparentemente ahí empieza a buscarse estas posibilidades. Y bueno, tenemos 186 años de intento desde que se inició el estudio de la escritura maya. Y dentro de ese contexto hay una serie de elementos de fuentes de primera mano, que son las estelas, los códices mayas, donde hay una serie de cálculos de tiempo. Y esto es lo maravilloso de esta civilización. En todas las civilizaciones madres, que llamamos las civilizaciones madres del mundo, la maya es una de las 5 más grandes que hay, por su sistema de escritura. ¿Qué es lo que sucede? Que entonces la civilización maya deja evidencia por escrito lo que no hacen las otras en términos del cálculo del tiempo. Y eso es lo que nos tiene ahora en este momento celebrando y cuantificando y definiendo realmente en qué periodo de tiempo realmente estamos. Porque de esto también hay una serie de cálculos que se han hecho que difieren un poco de la fecha, ¿sí? Hay alguien, por ejemplo, que me manda un artículo esta mañana diciendo que en realidad es el 23 de diciembre. Hay otra que dicen 30 también. Hay alguien, yo escuché a alguien que dice que 30. Pero uno de los trabajos más impresionantes para mí es el que viene de alguien que me plantea desde la semana pasada, que en realidad es el 3 de mayo, ¿sí? El cálculo completo de aquí. Pero si ven ustedes, por ejemplo, en la historia, hay alrededor de 52, 53 cálculos. O sea, ¿cómo definir realmente en dónde estamos? Esa es la gran pregunta. Yo creo que me uno al proceso de la celebración, que es lo que importa a nosotros en este momento, porque nos planteamos realmente que a partir de aquí estamos celebrando realmente el renacimiento de la civilización maya. Y creo que en esa dirección es que nosotros lo estamos disfrutando y ilusionándonos por este nuevo proceso de transformación y cambio.
pero en términos del tiempo hay tantas cosas que hablar y tanto que decir. ¿Es probable que estemos equivocados al celebrar mañana ese cambio de era? Yo creo que no es que estemos equivocados. Cada uno lo visualiza de su perspectiva. Recuérdense que hay en España el 20% de la población cree que mañana es un día importantísimo y es 20% de la población española. Hablaban que en Estados Unidos es alrededor de 48.5 a 49.6% de la población que sí cree en esto. O sea, yo les diría celebraciones en India, celebraciones en China, todo porque este es el único calendario que realmente marcó esta fecha o este proceso de tiempo tan espectacular. Y esa es la pregunta que nos tendríamos que hacer. Y qué oportuno que lo cita, porque no es solo India, es Japón. Claro, el sí, propio Vladimir culturas. Putin ha salido a dar declaraciones sobre 13 Baktun. Tenemos a líderes del mundo viendo esto. Pero la pregunta que quisiera hacer aquí es, un viejo sol, un nuevo sol. Puede parecer una metáfora, pero ¿qué debe significar para los pueblos indígenas, para el pueblo maya en un país como Guatemala? Bueno, nosotros le llamamos el abuelo sol, el retorno del abuelo sol, y que ya ha iniciado su retorno, y que también ahí sí que el niño sol también ya ha iniciado su caminar a tomar posición, ¿verdad? Yo creo que acá, lo que decía el doctor Julio, yo creo que hay una cuestión bien importante. La cultura maya ha sido una de las culturas milenarias que aún todavía mucha de su escritura la tenemos que decodificar, la tenemos que descifrar. Y yo creo que es una gran tarea y es un reto que tenemos también como miembros del pueblo maya, que tenemos que profundizar más todavía en nuestra escritura, ¿verdad? Porque yo creo que durante los últimos años es cuando ya se ha empezado a hablar también con más profundidad el tema de las matemáticas, el tema del conteo. Pero también toda esta transmisión oral que ha habido de generación en generación, pues de alguna manera también ha contribuido a que hoy por hoy valores, a que hoy por hoy también una visión, diría yo, no destructiva de la vida, pues está puesta también allí, ¿verdad? Y yo creo que como pueblos también tenemos esa oportunidad de ver también, en este caso, el pueblo maya con esa su grandeza, ¿verdad? Y con una visión prácticamente alternativa de ver la vida, y sobre todo también de concebir también a todos estos elementos que de alguna manera convivimos también, ¿verdad? La forma en cómo nos debemos de relacionar con la madre naturaleza. Yo creo que nos está planteando unos desafíos frente a un sistema también, diríamos, depredador, ¿verdad? Que ha privilegiado más el capital, que ha privilegiado en cierta medida la muerte, en cierta medida también el despojo, ¿no? Y yo creo que para mí ese es uno de los desafíos que el Baktun de alguna manera pues nos deja, ¿no? En cómo construirnos, cómo encontrarnos como seres humanos, cómo encontrarnos como humanidad, ¿verdad? Darnos ese chance de repensar, porque prácticamente hoy por hoy Guatemala también está pasando una de sus crisis muy fuertes ecológicas, ¿verdad? Y cuando vemos que los pueblos originarios pues reclaman su derecho de la tierra, reclaman el derecho a que no se les bote una montaña, porque hay toda una vida, hay agua, hay bosque, hay animales, en fin, hay una cantidad de vidas que prácticamente también se mueren al perder esa montaña, ¿no? ¿Cómo actividades como las que estamos viendo ahora en Diguas, en momentos, Claro. Que he escuchado a lo largo del día a alguna gente opinar que es un espectáculo, que están haciendo un circo, o sea, hay críticas sobre estas festividades. Mi pregunta en concreto es, de mañana, que el día va a ser igual que hoy, el sol va a salir muy lindo, pero es que tenemos amaneceres preciosos todos los días en Guatemala, no va a pasar nada diferente. ¿Cómo hacer para que esto propicie eso? Después de las festividades no va a pasar nada. Mire, desde mi punto de vista yo creo que realmente necesitamos voluntad política. Yo creo que también hay una porción muy grande de la población que también le apuesta a cambios, pero lamentablemente este grupo
pues muy reducido, que de alguna manera tiene que tomar decisiones políticas, pues se rehúsa, no las toma, ¿verdad? Y entonces definitivamente no vamos a ver cambios, ¿no? Y yo creo que por otro lado la sociedad guatemalteca, los pueblos originarios en particular, sí debemos de hacer más presión también a ese nivel. Creo que tenemos que fortalecer más esa unidad para poder hacer un poco también presión, porque si no, los cambios no van a venir. La historia nos lo dice, ¿verdad? Que todos los cambios y las conquistas de los pueblos originarios han sido por su propia lucha también, no ha sido a voluntad del Estado. Yo quisiera agregar a la pregunta que hace Paola y a su respuesta, y dirigirme a Julio, leyéndole el titular que el diario El Comercio de Ecuador publicó esta misma tarde. El 13 Bactún pone de moda a los mayas, pero sus descendientes siguen y permanecen olvidados. Sí, yo creo que esa es la gran apuesta para este cambio de era. Si vemos las estadísticas también, hablar de que Guatemala es el número 1 en desnutrición del mundo, es como que estamos en Latinoamérica particularmente, que somos entre los últimos 4 que hay en el mundo. Es una vergüenza grande en un país donde tenemos hemos sido entrados al ser el 9º país de biodiversidad también en el mundo, biodiversidad cultural y natural. Y con todas estas características que tenemos, entonces es como una gran contradicción. Somos el primer país productor de cardamomo en el mundo, por ejemplo. Tenemos número 5, número 6 en azúcar, productores mundiales. Pero tenemos un país de grandes contradicciones. Entonces aquí es donde tenemos que realmente visualizar. Estamos con un gran aprieto de que si se aprueba o no la ley de desarrollo rural integral, por ejemplo. Tenemos un problema de la educación en el país, donde un porcentaje altísimo todavía de los niños guatemaltecos no están yendo a la escuela, y si van tienen una serie de problemas nutricionales que vienen arrastrando una serie de situaciones en que el país, por ejemplo, no lo miramos ir hacia adelante en la medida que mantengamos este tipo de situación política que es en contra realmente de las grandes mayorías. Y ese es el punto fundamental aquí, cómo nosotros tenemos que hacer entender al pueblo que guatemaltecos somos todos, y que no solo los mayas viven en este momento celebrando un evento espectacular, porque realmente sí, pero cuando nosotros miramos la historia desde afuera, ser la 5ª civilización de la historia de la humanidad, señores, es un problema serio cuando tenemos los márgenes de desnutrición y de pobreza y de ignorancia en el país. Esto tiene que cambiar, y creo que a eso es lo que vamos a visualizar, un cambio de perspectiva en la manera en que nosotros nos hemos tratado a sí mismos. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y empezar a eliminar todos estos elementos de inequidad que se han generado en el país. Ojalá sea ese el sentir de todas las personas que están allí en el Parque Nacional celebrando la despedida de ese abuelo sol, pero también de toda una sociedad que está consciente que se arrastran todos esos años de olvido. Quédense acá en Canal Antigua, porque durante toda la noche vamos a estar transmitiendo imágenes en directo de los actos que se llevan a cabo en el Parque Nacional Tikal, y vamos a regresar a hablar más sobre el significado de esta celebración. Muchas gracias.